Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Nahum y el castigo de los malos. Nahum fue un profeta del que se desconoce el tiempo exacto de su ministerio. Se sabe que fue después de la caída de la ciudad de Noamón, Tebas, en Egipto, por Asurbanipal en el año 663 a.C., pues la menciona en el capítulo 3 y versículo 8, y antes de la caída de Nínive, que sucedió en el año 612 a.C., por una coalición medo-babilónica y que Nahum predice en 3:7, 10 al 13. Por tanto, es entre estos dos acontecimientos que el profeta ejerció su ministerio y dio las profecías contenidas en su libro, probablemente durante el reinado del rey Amón de Judá, entre los años 642 a 640 a.C. En cualquier caso, y a pesar de las dudas sobre el tiempo exacto de su ministerio, Nahum es un profeta que, aunque no fue testigo presencial de la caída de Samaria en el año 722 a.C., la considera la principal razón por la que Dios debería castigar a Nínive, capital de Asiria, y hace de ello el tema principal de sus profecías. Para Nahum, los ninivitas eran terriblemente malos e impíos, tanto que merecían el inexorable y justo juicio de Dios. La Biblia habla de los malos. Todas las personas somos pecadoras y por tanto malas ante los ojos de Dios. No hay ni una sola persona que se libre de ser mala, en el sentido de ser obradora del mal. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Estos dos textos, entre muchos otros, hablan de la universalidad del pecado. Pero al mismo tiempo que la Biblia habla de los malos, también habla de los justos, diferenciándolos de los malos, y se refiere a estos como a los creyentes que procuran andar en camino de fe y de justicia de Dios hasta el fin de sus días. En Proverbios 3:32 se dice: Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Y en Proverbios 4:18, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por tanto, los justos en la Biblia no son todos los que dicen ser creyentes, sino solo los que de verdad son creyentes, aquellos que son fieles al Señor, aquellos que hacen su voluntad durante toda la vida. Segunda a Tesalonicenses 3, 1 al 2. Orad por nosotros para que seamos liberados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tu arduo trabajo y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Estos dos textos tienen un denominador común. Ambos hablan de los hombres malos y perversos, y ambos hablan de los que son creyentes. De los segundos se dice que no es de todos la fe, y se dice también que algunos que dicen ser creyentes fueron probados
porque no eran lo que decían ser apóstoles y no lo eran, fueron hallados mentirosos. En definitiva, los justos no son todos los que dicen ser creyentes, sino solo los verdaderos y fieles creyentes. Podríamos decir que la Biblia habla de los verdaderos creyentes como justos, porque por lo general estos viven perseverando en mantener un estilo de vida justo. Salmo 1, 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí se está hablando de personas que tienen una línea de vida. Se les compara a árboles plantados junto a corrientes de aguas. Estos árboles, como consecuencia de estar permanentemente recibiendo agua, tienen sus hojas fuertes y en su tiempo dan el fruto que se espera de ellos. Así son los justos en la Biblia, los verdaderos creyentes en la Biblia. Por tanto, la Biblia habla de los malos y habla de los justos. Habla de los no creyentes como de los malos, porque por lo general el estilo de vida de estos es siempre errático y malo, al tiempo que son indiferentes a obrar de forma justa y buena. Salmo 1, 4 al 6. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El contraste está en que los creyentes, los justos, son árboles plantados junto a corrientes de aguas, verdes y que dan fruto, mientras que los malos son como el tamo que arrebata el viento, como porciones de árboles o de plantas rotas, desgajadas por el viento, secas, que van de una parte a otra. Pero la Biblia no solo habla de personas malas y de personas justas, de personas no creyentes y de personas creyentes, sino que también habla de personas que son muy malas. Entre los malos los hay que son muy malos y pecadores. Y esto es una enseñanza de las Escrituras. Todos somos malos por naturaleza y se libran de este nombre aquellos que son creyentes en Cristo y viven procurando hacer el bien. A esto se le llama los justos. Pero hay personas de entre los malos que son mucho más malos, mucho más pecadoras que otras personas. De esto nos habla el profeta Nahum en relación a Nínive, la capital del reino de Asiria. A pesar de que Israel había caído por su pecado, la maldad de Nínive era extremadamente mayor. En Nahum 3, 1, 4 y 19 se dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones. ¿Sobre quien no pasó continuamente tu maldad? Pregunta. La gente de Nínive era muy mala, gente sanguinaria, llena de mentira y de rapiña, gente
en la que había prácticas abominables ante los ojos de Dios, los hechizos, las fornicaciones, gente de continua maldad. Por tanto, la gente de Nínive era considerada muy mala por Dios, como otros malos, muy malos, que menciona la Biblia. En Nahum 1:14 y 2:11 se dice: fuiste vil, que es de la guarida de los leones, donde se recogía el león y la leona, y los cachorros del león, y no había quien los espantase, pregunta el profeta. En Génesis 13:13 se dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Este texto es muy interesante porque habla de personas que son malas en gran manera, es decir, muy malas. Por tanto, en este grupo de personas malas, muy malas, se encontraban los ninivitas, los habitantes de Nínive, en el Antiguo Testamento, y también en el Nuevo Testamento encontramos a los fariseos y a los escribas, de los que el Señor dice en Mateo 23, 27 y 33 lo siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, la Biblia habla de los malos, habla de los justos y habla también de los muy malos. Y habla también la Biblia del castigo de los malos por Dios. En ningún modo Dios puede dar por inocente al pecador. El pecador es culpable ante Dios. Dios es santo y justo y no puede dejar de castigar al malo. Dios retarda el castigo de los malos por su misericordia, pero finalmente tendrá que juzgarles y reprenderles. En Nahum 1:2 al 3 se dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Dios es justo, Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es bueno, pero también es un Dios que tiene que reprender el pecado y castigarlo. Más tarde o más temprano, tiene que castigarlo. Y los ninivitas eran culpables ante Dios de ser malos e impíos en extremo, merecedores del justo castigo de Dios. Nahum 3:10, 12 al 13 y 15. Nínive fue llevada en cautiverio. Sus pequeños fueron estrellados en las calles. Todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Todas tus fortalezas se abrirán de par en par a tus enemigos. Te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como langosta. Llegaría el día en que los habitantes de Nínive serían terriblemente castigados por Dios. Todos los malos deben ser castigados por Dios, más tarde o más temprano. En Job 11:20 se dice: pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Salmo 11:6 y 9:17. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Los malos serán trasladados al Seol, porque se olvidan de Dios. En definitiva, Dios tiene un destino de castigo eterno para todos los malos no arrepentidos.
El que no se arrepiente debe dar cuentas a Dios de su propio pecado y pagar por él ante las demandas de su justicia. Nahum 3:19. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Los ninivitas fueron el instrumento de Dios para castigar a Israel del norte. Y ellos también serían castigados por su maldad. Ellos pudieron haberse arrepentido ante la predicación de Nahum, como en el pasado lo hicieron ante la predicación del profeta Jonás, pero esta vez no lo hicieron. Por eso fueron duramente castigados. En Lucas 11:32 se dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Los ninivitas se arrepintieron una vez, pero no se arrepintieron cuando Dios les llamó por segunda vez al arrepentimiento. Dios tiene un destino y una condición eterna para todos los malos no arrepentidos. Todos aquellos que no se arrepienten se presentarán en el día del juicio ante Él, sucios por el pecado, y tendrán que pagar por el pecado. Mateo 25, 30 y 41. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios tiene un lugar, existe una condición eterna que espera a los pecadores, a los malos, no arrepentidos. Dios es justo. Hoy llama al arrepentimiento en Cristo. Y muchos viven rechazando la salvación que se les ofrece en Cristo. Y estas personas que hoy rechazan la salvación, un día, cuando se presenten ante Dios, tendrán que pagar por sus pecados. Tan justo es Dios en su proceder que en la redención del Cristo que había de venir, de Jesús, del Redentor ya presente, llamado Jesús, que Dios es tan justo que para salvar a los pecadores, paga Él mismo la deuda de castigo que los pecadores tienen con Él. Es por ello que la muerte de Cristo es una muerte vicaria. Él ocupa el lugar del pecador. Él paga por los pecadores. De esta manera les redime del pecado. Sin la muerte vicaria y redentora del Cristo, no hay salvación posible. Isaías 53, 4 al 6 y 10. Llevó Él nuestras enfermedades, decía el profeta Isaías, y sufrió nuestros dolores. Herido de Dios y abatido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jehová quiso quebrantarlo en expiación por el pecado. Esta es la muerte vicaria de Jesús. Él llevó nuestros pecados. El castigo que merecíamos fue sobre Él. Dios cargó en Él nuestras culpas, nuestros pecados. El castigo del pecado que Dios hace por su bondad y misericordia en Jesús paga la deuda contraída por el pecador
una sola vez y para siempre. Nahum 1:7, 9 y 15. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Y aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Dios pide cuentas al hombre una vez, y Cristo paga esas cuentas una vez, para que todo aquel que se acoge a su sacrificio sea perdonado de sus pecados y tenga vida eterna. Después del juicio redentor en Cristo, porque esto fue lo que supuso su muerte en la cruz, Dios allí hizo un juicio redentor. Allí Dios pagó la deuda contraída con él por los pecadores. La pagó por su Hijo Jesucristo. Después del juicio redentor en Cristo, los pecadores deben aprovechar la salvación provista por Dios y volverse a Él de la manera requerida, es decir, con arrepentimiento y con fe. Arrepentimiento que implica reconocimiento de la deuda, de la condición de pecadores, y fe que implica confiar en que Dios ha obtenido esa salvación, esa redención, una vez para siempre. Hechos 3:18 al 19. Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Nahum y el castigo de los malos. Y hemos dicho que la Biblia habla de los malos. Todas las personas somos pecadoras y por tanto malas. Pero la Biblia habla de que entre los malos hay unos que son más malos que otros. Y la Biblia llama malos a los que viven siempre haciendo el mal. Y llama justos a los que creen y aman a Dios y viven procurando hacer el bien. Por tanto, la Biblia habla de malos, de justos y de muy malos. Y la Biblia habla también del castigo de los malos por Dios. Todos los malos deben ser castigados por Dios, más tarde o más temprano. Y Dios tiene un destino de castigo eterno para todos los malos no arrepentidos. Tan justo es Dios que para salvar paga Él mismo la deuda del pecador. El castigo merecido por los pecadores, por los suyos, por los escogidos desde antes de la fundación del mundo, para ser salvos. El Señor paga la deuda que éstos tienen por medio de Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, para que todo aquel que se arrepiente tenga perdón de pecados y salvación eterna. En Apocalipsis 21, 6 al 8, la palabra de Dios dice lo siguiente. Me dijo, yo soy el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte
en la muerte segunda. Que Dios nos ayude a entender todas y cada una de las cosas de las que hemos hablado. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, que nos muestras que eres tú quien determina cuál es el estado moral y espiritual del ser humano. Tú dices que todos somos malos por naturaleza, que son justos ante tus ojos aquellos que, creyendo en ti, creyendo en tu Hijo, el Redentor, viven procurando obrar justamente todos los días de tu vida, de sus vidas, Señor. Y tú también nos dices que tienes para los malos que viven siempre en pecado, que viven siempre en incredulidad y en rechazo del Salvador, tienes un destino preparado de condenación eterna. Todo esto, Señor, nos lo dice en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a creerlo. Gracias, Señor, porque cuidas a los enfermos. En ti esperamos todos, en ti confiamos todos, unos y otros, los que están más enfermos, recuperándose de operaciones o de enfermedades, los que tienen que estar sometidos a tratamientos o están esperando diagnósticos o tienen que hacerse pruebas, Señor, sé tú con cada uno de tus hijos. Danos, Señor, de tu gracia y de tu abundante misericordia. Bendito seas, Señor. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde a todos.